Bienvenida y bienvenido a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en una idea que es, bueno, como mínimo provocadora. Explora una pregunta que es fundamental. ¿Y si toda la complejidad de la sexualidad humana, nuestras relaciones, nuestros conflictos, no fueran producto de la cultura, sino la consecuencia directa de una crisis evolutiva? Una crisis casi fatal que enfrentaron nuestras ancestras. Es que es una perspectiva que lo cambia todo. La propuesta que analizamos hoy, basada en los escritos del cirujano Leonard Schlein, es que nuestro comportamiento sexual, que es tan único en el planeta, es en realidad la solución a un problema anatómico catastrófico. Y la clave, según esta visión, no estaría en el macho. No, para nada. Está en una transformación radical, sin precedentes, de la hembra humana. Una colisión de dos trenes evolutivos. Por un lado, nos pusimos de pie, nos volvimos bípedos. Y por otro, nuestros cerebros empezaron a crecer, pero a un ritmo exponencial. Suena a puro progreso, pero, según el autor, esto fue casi una sentencia de muerte. Precisamente. Y ese conflicto es tan central para la tesis que el autor le da un nombre propio. Lo llama el factor X. El factor X. Sí. Al caminar erguidos, la pelvis tuvo que estrecharse. Esto para sostener los órganos internos contra la gravedad. Pero, al mismo tiempo, el cerebro de los homínidos triplicó su tamaño en un periodo evolutivamente muy corto. El resultado fue una pesadilla obstétrica. Una pesadilla. ¿Te refieres a que el parto se volvió extremadamente peligroso? Peligroso es poco, se volvió un desafío biomecánico casi imposible. La cabeza del bebé, que ahora era mucho más grande, tenía que pasar por un canal de parto que se había vuelto más estrecho. Claro. Esto disparó la mortalidad materna e infantil a niveles que amenazaban la supervivencia de todo nuestro linaje. Era un verdadero cuello de botella evolutivo. Y cualquier especie que enfrenta algo así tiene dos opciones, supongo. Adaptarse o extinguirse. Parece una receta para la extinción, la verdad. Entonces, ¿cómo logramos sobrevivir? Según el autor, la clave no está en una adaptación del macho, sino en una transformación tan profunda de la hembra que él hasta le da un nuevo nombre: Gina Sapiens. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a una serie de innovaciones biológicas y de comportamiento que aparecieron en la hembra y que, en conjunto, reescribieron por completo las reglas del juego reproductivo. Son rasgos que hoy damos por sentados, ¿no? Exacto. Pero que en el reino animal son increíblemente extraños. Y el primero de ellos es, curiosamente, un acto de ocultamiento. La ovulación oculta. Para la mayoría de los primates, la fertilidad es como un anuncio público, ¿verdad? Sí, un anuncio a los cuatro vientos. Las hembras de chimpancé o babuino, por ejemplo, anuncian su pico de fertilidad con señales visuales, olfativas, muy obvias. Es una señal clara para los machos. Clarísima. Es el momento de competir. La hembra humana, en cambio, evolucionó para esconder esa información. Ni ella misma ni el macho saben con certeza cuándo está ovulando. ¿Y cuál es una ventaja de ese secreto? La teoría clásica que menciona la fuente es que fomenta lazos de pareja más estables. Esa es la idea principal, sí. Si el macho no puede saber cuál es el momento exacto para asegurar la concepción, su mejor estrategia ya no es, digamos, copular y marcharse. Claro, tiene que quedarse. Tiene que quedarse, mantener una relación continua y proveer. Así aumenta las probabilidades de que la descendencia sea suya. Lo obliga a cambiar de una estrategia de incursión a una de inversión. Y no es solo que la ovulación se volviera un secreto. El autor señala otra característica que es casi igual de extraña, ¿cierto? Me refiero a la receptividad sexual. Correcto. La receptividad sexual continua. La mayoría de las hembras mamíferas solo son receptivas al sexo durante su ciclo de celo, unos pocos días al mes o al año. Y la hembra humana es una anomalía total en ese sentido. Una anomalía total. Puede y quiere tener relaciones sexuales en cualquier día del ciclo, los 365 días del año, incluso durante el embarazo, la lactancia o después de la menopausia, cuando la reproducción ya ni siquiera es posible. Lo que significa que el sexo se desacopló por completo de la procreación. Justo. Se convirtió en algo más. Una herramienta para la vinculación, para la negociación, para el placer. Pero hay una tercera característica, y es la que parece más contraintuitiva.
La menstruación. Esto parece una enorme desventaja. Perder recursos vitales cada mes. ¿Cómo pudo la evolución favorecer algo así? Es una pregunta excelente y es central en el argumento. La pérdida mensual de sangre no es algo trivial, es una pérdida constante de hierro. Un elemento crucial. Crucial para la energía, la función cerebral y sobre todo para el embarazo. Un solo embarazo, detalla la fuente, transfiere el equivalente a las reservas de hierro de todo un año de la madre al feto. El parto en sí, pues implica otra hemorragia masiva. Y para empeorar las cosas, a diferencia de casi todos los demás mamíferos, las hembras humanos no consumen instintivamente la placenta. Que es una bolsa de nutrientes increíblemente rica en hierro. Exacto. O sea que todo esto crea un déficit crónico. Un déficit crónico de hierro en la hembra humana, una vulnerabilidad biológica constante. Y en la dieta de nuestros ancestros, la fuente más rica y eficiente para reponer ese hierro no eran las plantas, era la carne. Y esta necesidad biológica, recurrente y crítica, es la pieza que prepara el escenario para lo que viene después. Exactamente. De acuerdo. Entonces tenemos a una hembra que ha ocultado su fertilidad, que es sexualmente receptiva todo el tiempo y que tiene una necesidad crónica de hierro. El autor argumenta que sobre esta base biológica surge la innovación más espectacular de todas, la que él llama la elección original. ¿Qué significa eso? No es solo ser selectiva. No, es mucho más profundo. La elección original es la aparición del libre albedrío en la arena sexual. Es la capacidad de la hembra de decir no, de forma consciente, de negarse a tener relaciones sexuales incluso en su momento de máxima fertilidad. Exacto. Basándose en criterios que van más allá del instinto. Por primera vez en la historia de la vida en la Tierra, un macho se enfrenta a una hembra que no opera solo por biología, sino por voluntad. Y esto cambia la dinámica de poder de una forma radical. El éxito reproductivo del macho ya no está garantizado por su fuerza o su dominancia sobre otros machos. Ahora tiene que audicionar. Tiene que convencer a la hembra. Justo. Y aquí es donde todas las piezas encajan. Aquí encaja todo. Ella tiene el control del acceso sexual, que él desea por instinto. Y él tiene acceso potencial a un recurso que ella necesita desesperadamente. La carne, rica en hierro. Se establece la base para una transacción, un contrato social primigenio. Un contrato, sí. Lo que nos lleva a la teoría del fanfarrón, la show-off theory. La idea de que la caza no era solo para conseguir calorías, sino que se convirtió en una elaborada exhibición de apareamiento. Precisamente. El macho, que era un cazador exitoso y generoso, no solo proveía comida, estaba demostrando su competencia, su capacidad para proteger y mantener a la descendencia. Estaba proveyendo el recurso biológico crítico que ella necesitaba. El hierro, para su propia salud y la de sus futuros hijos. El autor cita fuentes antropológicas para reforzar esto, con una frase que es simple pero demoledora, de las mujeres del pueblo Kung del Kalahari. A las mujeres Kung les gusta la carne. Es muy directo. Muy directo. Se dice que en algunas de estas tribus, las mujeres negaban el sexo a los malos cazadores. La transacción es explícita. Carne a cambio de sexo. Es una reorganización completa de la sociedad. El estatus del macho ahora depende de su habilidad para proveer. Una habilidad que debe ser demostrada y que es juzgada. Por la hembra. ¿Sí? Pero el autor hace otra conexión, una que es quizás la más sorprendente de todas. Conecta la menstruación con un salto cognitivo masivo. El descubrimiento del tiempo. Sí, esta parte es fascinante. La propuesta es que para que un animal con un cerebro grande pudiera dar el salto a la comprensión del tiempo abstracto, más allá del ciclo de día y noche, la evolución necesitaba una especie de reloj. Un reloj que conectara un evento fisiológico interno y recurrente, ¿sí? Con un evento celestial externo y recurrente. Exacto. La menstruación y la luna. Y la conexión es asombrosa. La fuente destaca que la duración promedia del ciclo menstrual humano es de 29.5 días y el ciclo lunar sinódico, de luna nueva a luna nueva, es también de 29.5 días. No puede ser una coincidencia. El autor argumenta que no. Plantea que esta sincronía permitió a las primeras humanas, probablemente antes que a los hombres, empezar a medir el tiempo en unidades más largas. ¿Podían contar los ciclos lunares observando el cielo? Y corroborarlos con sus propios ciclos corporales. Crearon, digamos, los primeros calendarios vivientes,
La fuente incluso señala las raíces lingüísticas comunes en muchísimos idiomas entre palabras como luna, mes, medida y menstruación. Un momento, esa conexión es increíble. Pero la fuente lo presenta como una simple coincidencia afortunada que nuestras ancestras notaron o sugiere un mecanismo evolutivo real que sincronizó ambos ciclos, porque suena casi místico. El autor se inclina por la segunda opción, aunque reconoce que es una hipótesis. La idea es que en un entorno ancestral sin luz artificial, la luz de la luna llena podría haber influido en los ritmos hormonales. Ah, claro. Entonces, las hembras cuyos ciclos se sincronizaron con el ciclo lunar tenían una ventaja predictiva. Podían anticipar eventos, planificar. Esta capacidad de vincular un yo interno con un universo externo fue, según esta teoría, el andamiaje cognitivo para la conciencia del tiempo a largo plazo. Y una vez que puedes medir el tiempo, todo cambia. Si puedes contar, no sé, 9 lunas. Puedes hacer una conexión que antes era imposible. La conexión entre un acto sexual y el nacimiento de un hijo. Y ese es el siguiente Big Bang cognitivo. Exacto. El descubrimiento de la paternidad. Una vez que un macho entiende que ese acto sexual con esa mujer hace 9 meses resultó en ese niño, su concepto del mundo se transforma. Ya no es solo un progenitor. Es un padre. Surge el deseo de tener herederos, de invertir en ellos, de asegurar que su linaje continúe. Lo que a su vez trae una nueva conciencia, la de la propia mortalidad. Si tienes herederos, es porque tú, eventualmente, no estarás. Es una conciencia aterradora, única en nuestra especie. Aterradora y también generadora de una ansiedad completamente nueva, la incertidumbre de la paternidad. Claro. Una madre siempre sabe, con certeza absoluta, que su hijo es suyo. Pero un padre, biológicamente, nunca puede estar 100% seguro. Y según el análisis de la fuente, esta ansiedad fundamental es la semilla del patriarcado. Es una idea muy fuerte, que el deseo de controlar la sexualidad femenina, la insistencia en la virginidad, la fidelidad, que no nace de un simple deseo de poder, sino de esta profunda inseguridad biológica masculina. Ese es el argumento. Es el intento de mitigar esa incertidumbre para asegurar que la inversión de recursos y protección vaya a su propia descendencia. Y el autor va más allá. Aún más. Sí, plantea que esta dinámica es también la fuente primordial de la misoginia. No como un simple prejuicio, sino como una frustración evolutiva del macho que por primera vez en la historia de la vida se enfrenta a un poder de veto sexual que no puede superar por la fuerza bruta. O sea que la raíz de un conflicto social tan persistente es esta tensión biológica fundamental, un impulso masculino constante, impulsado por la testosterona, chocando contra una elección femenina selectiva y consciente. Exacto. Es una fricción existencial integrada en nuestro hardware evolutivo, según esta perspectiva. Al mismo tiempo, esa otra conciencia, la de la muerte, también nos empuja en direcciones nuevas y complejas. Porque si sabes que tu tiempo es limitado, la vida ya no puede ser solo sobrevivir y reproducirse. Necesitas un propósito. Necesitas mitigar esa angustia. Y de ahí surgen los rituales funerarios, las religiones que prometen una vida después de la muerte, el arte, la filosofía. Toda nuestra cultura como un intento de responder a la pregunta que surge de saber que vamos a morir. El argumento cierra el círculo de esta manera. La solución a una crisis obstétrica llevó al libre albedrío sexual femenino. Esto forzó al macho a convertirse en un proveedor y pensador estratégico. Y esta nueva dinámica condujo a la conciencia del tiempo, que a su vez reveló los secretos de la paternidad y la mortalidad. Y estas dos revelaciones gemelas sentaron las bases de nuestras estructuras sociales, como el patriarcado, y de nuestras construcciones culturales más profundas, como la religión. Hemos recorrido un camino larguísimo, desde la forma de una pelvis hasta el concepto de Dios. Es una teoría inmensa que conecta la biología más fundamental con las estructuras más complejas de nuestra civilización. La idea central que se extrae de la fuente es que estas presiones evolutivas y estrategias reproductivas, tan diferentes entre hombres y mujeres, no son solo de historia antigua. Siguen siendo las corrientes subterráneas que moldean nuestras relaciones, nuestros celos, nuestras ambiciones. Nuestros conflictos sociales hasta el día de hoy. El guión, como dice el autor, fue escrito hace millones de años. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. El autor sugiere que hoy podríamos estar en medio de otra metamorfosis, esta vez impulsada no por la anatomía, sino por la tecnología.
Una tecnología que altera nuestro entorno y nuestra biología a un ritmo vertiginoso. Entonces, si estas dinámicas ancestrales se forjaron en respuesta a presiones como el peligro del parto, la necesidad de hierro o la incertidumbre de la paternidad, ¿qué sucede cuando la tecnología empieza a neutralizar esas mismas presiones? Con la medicina moderna, los suplementos nutricionales, las pruebas de ADN, ¿Seremos capaces de escribir una nueva narrativa para la relación entre los sexos o seguiremos representando una y otra vez este antiguo guión evolutivo?